Hebreos capítulo 6. Y vamos a escuchar la palabra del Señor. Leo desde el versículo 1. Hebreos 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a darnos el saludito de la mañana. Abrace a la persona que tiene a su lado y dele una bendición especial. Pero qué tímidos están. Les damos una bienvenida otra vez a las conferencias del seminario sobre la epístola a los Hebreos. Nos gozamos esta mañana en el reposo adorando a Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Saludamos también a nuestros estudiantes virtuales que nos están viendo en las grabaciones en el canal YouTube.
Entonces, los que quieran ver estas conferencias ya están en el canal de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Al final, atrás en la librería, donde están los libros, están vendiendo los bosquejos para las conferencias de hoy. Les pido el favor también apagar sus celulares o ponerlo en modo silencio. Y también las inscripciones para los que quieran estar en la conferencia el jueves a las 7 de la noche. Recuerde que el profesor Mejía les prometió pizza a los que se inscriban. Él ya sabrá cómo va a responder. No es de la decanatura la pizza, es del profesor Mejía. Profesora Dana, muchas gracias por todo lo que nos enseñó ayer, por los retos que tuvimos. Oramos anoche y esta mañana por usted para que el Señor siga bendiciendo a través suyo a la iglesia en Colombia. Gregorio y la doctora Dana, bienvenidos. Las preguntas, si alguien necesita un papelito para preguntas, recuerde que los temas que empiezan son bien, recuerde el último de ayer, pregunten, aprovechen. Entonces levanten la mano los que quieren preguntitas y mire, ahí están, los chicos van a repartir. Buenos días. It is such a joy to be here. Es un placer estar aquí otra vez. So, thank you for your prayers. I appreciate them. Gracias por sus oraciones, las aprecio mucho. And I think we're in for an adventure and a blessing this morning. That's my prayer. Y creo que estamos ante una aventura y una bendición esta mañana. Esa es mi oración. So this morning in this session we're going to talk about the people of God in the epistle to the Hebrews. Entonces, esta mañana en esta sesión vamos a estar hablando acerca del pueblo de Dios en la carta a los Hebreos. Hebrews uses the language of family to describe the people of God. Hebreos utiliza el lenguaje de la familia para describir el pueblo de Dios. So for example, believers are described as sons and daughters. Así que, por ejemplo, los creyentes son descritos como hijos e hijas, Or brothers and sisters. o hermanos y hermanas. They're also called heirs, inheritors, También son llamados herederos, because they're descendants of Abraham. porque son descendientes de Abraham. So in this session, we're going to look at the discussion of sons and daughters, Así que en esta sección vamos a mirar la discusión acerca de hijos e hijas and brothers and sisters in Hebrews 2. y hermanos y hermanas en Hebreos 2. And then we'll look at the inheritors of the promise in Hebrews 6. Y después vamos a mirar los herederos de la promesa en Hebreos 6. I'll also make a little comment about those who inherit salvation in Hebrews 1. También voy a hacer un comentario acerca de aquellos que se menciona en relación a la salvación en Hebreos 1. Then we're going to look at negative and positive examples. Y después vamos a mirar ejemplos negativos y positivos. So we have two negative examples from the wilderness generation in Hebrews 3 Entonces tenemos dos ejemplos negativos de la generación del desierto en Hebreos 3 and Esau in Hebrews 12. y, Esau, y Esaú en Hebreos 12. 12. Then we're going to look at positive examples, Y vamos a mirar ejemplos positivos, which is spread throughout Hebrews 11. los cuales se encuentran alrededor de todo Hebreos 11. So we'll start by looking at sons and daughters in Hebrews 10. Entonces comenzaremos mirando hijos e hijas en Hebreos 2. The thesis of this passage is really remarkable. La tesis de este pasaje es bastante interesante. And in fact, we're going to talk about it again in the next session. Y de hecho vamos a mencionarla más adelante en la próxima sección. But Hebrews 2:10 says that it was fitting or appropriate Pero Hebreos 2.10 dice que estaba acorde, era apropiado, for the creator of all things que el creador de todas las cosas to bring his people to glory through the suffering of his son. trajera a su pueblo a la gloria a través del sufrimiento de su Hijo.
So now I'll give you a very quick overview of Hebrews 2, verses 10 to 18. Entonces ahora vamos a dar un vistazo general de Hebreos 2, versículos 10 al 18. Verses 11 to 13 Versículos 11 al 13 discuss the solidarity between the sons and daughters and the Son. discuten la solidaridad entre hijos e hijas y el Hijo. Verses 14 and 15 explain why Jesus became incarnate. Versículos 14 y 15 explican por qué Jesús se encarnó. And that was to deliver the sons and daughters. Y esto fue para liberar a los hijos y a las hijas. Then verses 17 and 18 Y los versículos 17 y 18 conclude that because Jesus became incarnate, concluyen que por cuanto Jesús se encarnó, he has become our high priest. Él se ha venido a convertir en nuestro sumo sacerdote. So verse 10 closes the discussion of Hebrews 2, 5 to 9. Entonces, el versículo 10 plantea la discusión Hebrews 2, 5 to 9, de Hebreos 2, 5 al 9, which we will discuss in the next session. lo cual discutiremos en la próxima sección. This is the use of Psalm 8 to describe Jesus. Psalm 8. Este es el uso del Salmo 8 para discutir acerca de Jesús. And then later in the next session, we'll also look at verses 17 and 18. Y más adelante en esta sesión vamos a mirar versículos 17 y 18. So our passage right now is sandwiched in between two discussions of Jesus. Entonces nuestra sección que nos corresponde ahora está ubicada en la mitad entre dos partes que se refieren a Jesús. So verses 10 to 16 really focus on the people of God. Entonces los versículos 10 al 16 se refieren al pueblo de Dios. So in verse 10, chapter 2, verse 10, Entonces en Hebreos 2:10 the author draws a clear contrast between the Son and the sons. el autor hace un claro contraste entre los hijos y el hijo. But don't worry, it's very clear that what is intended is sons and daughters. Pero no se preocupen porque es muy claro de que se refiere a los hijos y a las hijas. Because in verse 13 we have a reference to the children. Pues en el versículo 13 tenemos una referencia, una mención a los hijos. And in verse 10, the Son is presented as leading the sons and daughters to glory. Y en el versículo 10 se presenta al hijo como guiando a los hijos y a las hijas hacia la gloria. There's a Greek word that's used here, Hay una palabra en griego utilizada acá and it has the idea of a pioneer. y conlleva la idea de un pionero. So for those who are curious, it's archegos. I'll say it again, but for those who are curious, Para todos ustedes que les cause curiosidad saber cuál es la palabra, es archegos in Esa. the Greek. en griego. So this has the idea of someone who has gone before. Así que esta lleva la idea de alguien que ha ido, que ha precedido, que ha ido antes de. So the image is of the Son Entonces la imagen es la del hijo who is leading the sons and the daughters que está llevando a los hijos y a las hijas to the place where he already is. al lugar donde él ya está. Now this imagery makes us think about the Exodus. Entonces esta imaginería nos remite al Éxodo. Just as God led the people out of Egypt to the promised land, Así como Dios llevó a la gente de Egipto a la tierra prometida, so the Son is leading the sons and daughters así igual el hijo está llevando a los hijos y a las hijas out of bondage to glory. fuera de la esclavitud hacia la gloria. So entering glory Entonces entrar en la gloria parallels entering the promised rest. paralela con entrar en el reposo prometido. All of these ideas are eventually going to converge Todas estas ideas eventualmente van a converger in the idea of the eternal inheritance in Hebrews, en la idea de la herencia eterna de Hebreos, which we will discuss tomorrow. la cual discutiremos mañana. So you have to come back. Entonces tienen que regresar.
The image of believers sharing in Christ's glory is not unique to Hebrews. La idea de que los creyentes comparten en la gloria de Cristo no es única de Hebreos. In fact, it's found often in Paul's letters. De hecho, se encuentra con frecuencia en las cartas de Pablo. And all of these references are on the handout. Y todas estas referencias ustedes las pueden tener. But Romans 8:17, Pero Romanos 8:17 8:17 says that our present suffering cannot be compared with our future glory. dice que nuestro sufrimiento actual no se puede comparar con la gloria que vendrá. 1 Corinthians 15:43 Primera de Corintios 15:43 discusses the hope of our bodily resurrection and glory. discute la esperanza de nuestra resurrección futura en la gloria. Philippians 3:21 Filipenses 3:21 talks about our earthly bodies being transformed into glorious resurrection bodies. habla acerca de nuestros cuerpos terrenales siendo transformados en gloria celestial. And Colossians 3:4 Y Colosenses 3:4 says that we are hidden in Christ dice que estamos ocultos en Cristo and we will appear with him in glory one day. y que apareceremos en gloria junto con Él algún día. So back to Hebrews 2. Entonces, volviendo a Hebreos 2, Verse 11, and I don't know if we have perfect, versículo 11, develops the family imagery more fully. desarrolla la idea, la imaginería de la familia de una manera más completa. Jesus, the Son, is the one who makes a person holy or sanctifies. Jesus is the one who sanctifies Jesús es quien santifica aquí or makes a person holy. o hace que una persona sea santa. And the sons and daughters are the ones who are sanctified. Y los hijos y las hijas son aquellos que son santificados. But verse 11 says that remarkably, the one who makes holy and the ones who are made holy El versículo 11 dice que de manera sorprendente, aquel que santifica y los que son santificados, are both of the same family. los dos son de la misma familia, They share the same nature. comparten la misma naturaleza. So this is an affirmation that Jesus is fully human. Así que esta es una afirmación acerca de la total y completa naturaleza humana de Jesús. In our second session, En nuestra segunda sesión we'll focus a lot on Jesus as fully God, nos enfocaremos mucho en la naturaleza completa, 100% divina de Jesús. and also come back to this discussion in Hebrews 2 of Jesus fully human. Y también volveremos a esta discusión de Hebreos 2 de Jesús como totalmente humano. In this same verse, what's perhaps even more remarkable En este mismo verso, lo que es todavía más sorprendente is that Jesus is not ashamed to call those whom he has made holy his brothers and sisters. es que Jesús no se avergüenza de llamar a aquellos a quienes Él santificó como sus hermanos y hermanas. That is an amazing thing that Jesus, the creator of the world, Y esto es asombroso, que Jesús, siendo el creador del mundo, would call us his brothers and sisters. nos llamaría a nosotros sus hermanos y hermanas. And again, this is not unique to Hebrews. Y otra vez, esto no es algo solamente exclusivo de Hebreos. If you get the handout, I've listed other places in the New Testament. Si ustedes that se this is fijan found. en las notas que tienen, van a ver que hay otras referencias también ahí. Now, in Greco-Roman society, Ahora, en la sociedad romana, honor and shame were very important. el honor y la vergüenza eran temas muy importantes. A person who had higher status had more honor. Una persona que tenía un estatus más alto tenía más honor. And also, honor and shame were understood communally. Y también el honor y la vergüenza se entendían en términos comunitarios. So, if one member of a family received honor for an action, Así que si un miembro de una familia recibía honor por alguna acción, then the whole family received honor. entonces toda la familia era honrada. And similarly, if one member of a family did something shameful, Y de manera similar, si algún miembro de la familia hacía algo vergonzoso, then the whole family experienced shame. entonces toda la familia experimentaba la deshonra. Now, because of Jesus' exalted position, Ahora, por la posición exaltada de Jesús, it's clear that honor was associated with him. es claro que el honor estaba asociado con él.
But the audience in Hebrews Pero la audiencia de Hebreos was likely experiencing a lot of shame probablemente estaba experimentando mucha vergüenza and contempt. Contempt. y, Disregard. y desprecio From the larger community de la comunidad en general, because of their commitment to Christ. por cuenta de su compromiso con Cristo. So to use more modern terms, Así que para utilizar términos más modernos, these people were marginalized. estas personas estaban marginalizadas, They were on the fringe estaban en las afueras, en And- los márgenes, likely felt a lot of shame. y seguramente experimentaban mucha vergüenza. So the declaration here Así que la declaración aquí, that the risen Christ is not ashamed to call these individuals brothers and sisters, que el Cristo resucitado no siente vergüenza de llamar a estas personas sus hermanos y sus hermanas, must have been incredibly encouraging. debió haber sido increíblemente animador para ellos. And I don't know about all of you, Yo no sé qué pensarán ustedes, but that is incredibly encouraging today. pero esto nos anima de manera increíble a nosotros también hoy. So regardless of what others say about us Así que independiente de lo que otros digan acerca de nosotros and the ways that they try to make us feel ashamed, y las formas como traten de avergonzarnos, Jesus is not ashamed to call us brothers and sisters. Jesús no se siente avergonzado de llamarnos sus hermanos y hermanas. This same idea is picked up in Hebrews 11:16, La misma idea se recoge en Hebreos 11:16, which says that God is not ashamed to be called their God. donde dice que Dios no se siente avergonzado de ser llamado su Dios. Now this also recalls something that Jesus said. Esto también nos remite a algo que Jesús dijo In Mark 8:38, en Marcos 8:38. and you don't need to turn there. Ustedes no tienen que buscarlo. Jesus says, Jesús les dice, "If anyone is ashamed of me and my words si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, in this adulterous and sinful generation, y esta generación adúltera y pecadora, the Son of Man will be ashamed of them el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos when they come into his Father's glory with angels." o de él cuando venga en su gloria con los ángeles de su Padre. So Hebrews tells us the opposite, Entonces Hebreos dice esto, pero a la inversa, which is that we will not be put to shame for our faith in Jesus. lo que significa que nosotros no seremos avergonzados por nuestra fidelidad a Jesús. Another way to think about it is Otra forma de pensarlo es the opinion of other people que la opinión de otras personas does not compare with the opinion of Jesus. no se compara con la opinión de Jesús. And Jesus is not ashamed to call us brothers and sisters. Y Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y sus hermanas. Now, in the next couple of verses in Hebrews 2, Ahora, en los próximos par de versículos de Hebreos 2, we have a series of Old Testament citations tenemos una serie de citas del Antiguo Testamento that show the solidarity Jesus has with the family. que muestran la solidaridad que Jesús tiene con su familia. The first citation is from Psalm 22, La primera cita es del Salmo 22, in which he says he will proclaim the brothers and sisters before the congregation. donde él dice que proclamará a sus hermanos y hermanas delante de la congregación. We're probably more familiar with verse 1 from this psalm Probablemente estamos más familiarizados con el versículo 1 de este salmo, because Jesus quotes this on the cross porque Jesús cita esto en la cruz, when he says, my God, why have you forsaken me?" cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verse 22 El versículo 22 from Psalm 22 del Salmo 22 is only quoted here in Hebrews. solamente está citado aquí en Hebreos. In this part of the psalm, En esta parte del Salmo, the psalmist el salmista transitions from lament hace una transición de lamento and supplication because of his horrible circumstance y la súplica por sus terribles condiciones to praise and thanksgiving to God a alabar y darle gracias a Dios for vindicating him. por reivindicarlo.
So the psalmist though goes on to say that he will sing God's praises to his brothers and sisters. Así que el salmista continúa diciendo que él va a cantar alabanzas por sus hermanos y hermanas. So the author of Hebrews puts these words on Jesus' lips Entonces lo que hace el autor de Hebreos es poner estas palabras en los labios de Jesús to underscore, to show that after his suffering, para mostrar que después de su sufrimiento, he also sings God's praises él todavía alaba al Señor and proclaims his brothers and sisters in the y congregation. proclama a sus hermanos y hermanas delante de la congregación. And again, notice how remarkable this is. Y otra vez, noten qué tan asombroso es esto. The author of Hebrews puts the words of the psalm El autor de Hebreos pone las palabras del Salmo on the lips of Jesus, en los labios de Jesús, which underscores this idea in Hebrews that God's words continue to speak. lo que resalta la idea en Hebreos de que las palabras de Dios todavía hablan. Now, the second Old Testament citation occurs in verse 13. La segunda cita del Antiguo Testamento ocurre en el versículo 13. There's some debate as to which Old Testament verse is in view here. Existe todavía debate acerca de cuál es el salmo del Antiguo Testamento al que se refiere aquí. But Isaiah 8:17 is probably the best. Isaiah 8:17. Pero probablemente se refiere a Isaías 8:17. Now, in its original context, Isaiah expresses his confidence in God, Ahora, en su contexto original, Isaías expresa su confianza en Dios. despite opposition, A pesar de la oposición and especially the oppression of the Assyrians. y especialmente la opresión por parte de los asirios. Like Jesus, Así como Jesús, Isaiah had suffered and been rejected by the people. Isaías había sufrido y había sido rechazado por el pueblo, But his faith in God never wavered. pero su fe en Jesús nunca desapareció. So the citation here shows Así que la cita aquí muestra that this same type of faith is required of all of God's children. que este tipo de fe es la que se necesita por todos sus hijos. And notice again Y that, noten de nuevo, that's okay, in Isaiah 8:17, en Isaías 8:17, Isaiah is speaking, Isaías está hablando, but the author of Hebrews puts these words on Jesus' lips. pero el autor de Hebreos pone sus palabras en boca de Jesús. So once again, this is the idea that the word of God is still speaking. Así que otra vez, esta es la idea de que la palabra de Dios todavía está siendo pronunciada. Interestingly, Jesus is God's final word, Interesante es que las palabras finales de Jesús, which may be why the author understands that God's words can be spoken through Jesus. refieren a que las palabras de Dios sean habladas a través de Jesús. So the third and final Old Testament citation Entonces la tercera y final cita del Antiguo Testamento comes from Isaiah 8:18. viene de Isaías 8:18. Now, originally, these were in reference to Isaiah's children. Ahora, originalmente estas eran referencias acerca de los hijos de Isaías. The first one, I'll say the Hebrew word. I won't make you say it. La primera palabra, ella va a decir la palabra en hebreo, yo no. Maher shalah habaz, which means Lo que significa the destruction speeds, the prey is coming in. The destruction goes before, la destrucción ocurre antes and the prey, the one who's being hunted, flees away. y la presa escapa. Now, I don't know about you, Yo no sé ustedes, but that wouldn't be my first choice for my child. pero esa no sería mi primera opción para un hijo mío. But the name is intended to show what's happening in history. El nombre tiene la intención de evidenciar lo que está ocurriendo en la historia. So the first child is named with reference to the Assyrians coming in. Así que el primer hijo es nombrado con referencia a los asirios, haciendo referencia a que los asirios entran, llegan. And the second child, I'll say the name, Y el segundo hijo, ella ya les va a decir el nombre, Sheher Jahub. Okay, which means a remnant will return. y ese nombre significa que un remanente retornará. So this is very interesting Entonces esto es muy interesante because Isaiah's children are named to reflect the history of what's going on. porque los hijos de Isaías reciben nombres para reflejar lo que estaba pasando.
In the middle of impending destruction from the Assyrians, En medio de una tremenda destrucción por parte de los asirios, Isaiah names his children to express his hope in God. Isaías le da nombre a sus hijos para expresar su fe, su esperanza en Dios. Despite the destruction, there will be a remnant. A pesar de la destrucción, habrá un remanente. So these are signs of God's faithfulness. Entonces, estas son señales de la fidelidad de Dios. And the idea here in Hebrews Y la idea aquí en Hebreos seems to be that Christ's brothers and sisters parece ser que los hermanos y hermanas de Cristo are given to him le son dados a Él in the midst of the community en medio de la comunidad as a sign of God's faithfulness. como una señal de la fidelidad de Dios. In other words, believers show En otras palabras, los creyentes muestran that there's a remnant. que hay un remanente. This is an interesting passage, Este es un pasaje interesante, but this is the only place where believers are called Jesus' children. pero este es el único sitio donde los creyentes son llamados los hijos de Cristo, los hijos de Jesús. But since Jesus is God, Pero por cuanto Jesús es Dios, this is really an extension of being God's children. esto realmente es una extensión de ser hijos de Dios. Now, the point of all of these verses Ahora, el punto de todos estos versículos is to firmly establish es establecer firmemente the solidarity between the Son la solidaridad que hay entre el hijo and the sons and daughters. y los hijos y las hijas. Now that he's established that they are of the same nature Ahora que se ha establecido que son de la misma naturaleza and the same family, y de la misma familia, now he's going to talk about what Jesus accomplishes ahora él va a hablar acerca de lo que consiguió Jesús through this solidarity. a través de esa solidaridad. So we're going to now look at verses 14 and 15. Ahora vamos a mirar entonces los versículos 14 y 15, And it talks about Jesus sharing the flesh and blood. que hablan acerca de Jesús compartiendo la carne y la sangre. Now, sometimes in the Bible, flesh means something sinful, Algunas veces en la Biblia la carne significa algo sencillo, but not here. pero aquí no. Here it just simply means physical. Aquí sencillamente se refiere a algo físico. So it's the physical quality of having flesh Entonces se está refiriendo a la cualidad física de tener carne and the physical quality of having blood, y la cualidad física de tener sangre. which we need to be human. Es decir, que nosotros tenemos que ser humanos. So there's no implication of sin here. Entonces no hay ninguna implicación al pecado, una referencia al pecado acá. This is simply the idea of Jesus taking on human flesh. Esta simplemente es la idea de Jesús asumiendo un cuerpo humano. And on the handout, I've given lots of other New Testament references to Y en this. las hojas que les entregaron les he puesto muchas otras referencias del Nuevo Testamento. But the key point here Pero el punto clave aquí is that because Jesus shares the children's flesh and blood, es que por cuanto Jesús compartió la carne y la sangre de los hijos de Dios, he is able to render powerless Él está habilitado para rendirse, the one who has enslaved the children para rendir, para tener poder sobre aquel que ha esclavizado a los hijos from their fear of death. y liberarlos de su temor, de su miedo a la muerte. Now, I like to joke that it always goes back to the garden. A mí me gusta bromear acerca de que esto siempre nos lleva de regreso al Edén. In the Garden of Eden, we find out so much about who God is, En el jardín del Edén encontramos tanto acerca de quién es Dios, who we are, de quiénes somos nosotros and our human nature. y nuestra naturaleza humana. So here's another advertisement. Así que aquí hay otro anuncio. I warmly welcome you to come to the slideshow. Yo los quiero invitar calurosamente a venir a la presentación de diapositivas, Because before we get into Acts, porque book of antes Acts, de que entremos en el libro de los Hechos, we're going to look at the garden in more detail. vamos a mirar en más detalle el jardín del Edén. Because in order to understand Acts, we need to understand the story of what God is doing. Porque para poder entender el libro de los Hechos necesitamos entender la historia de lo que Dios está haciendo. But for our purposes today, Pero para lo que nos compete hoy,
If we go back to the garden in Genesis 3, Si nos regresamos al jardín del Edén en Génesis 3, we see that Satan gained control over the first humans vemos que Satanás gana control sobre los primeros humanos through deceit. a través del engaño. He tricked Eve Él engaña in taking her eyes off of everything that God had given her a Eva para que ella retire su mirada de todo lo que Dios le había dado and then focusing on the one thing that was off limits. y que se enfoque en lo único que le había sido prohibido. And then he made her believe that that was evidence that God didn't love her. Y entonces la hace creer que eso es una evidencia de que Dios no la ama. So here we have the same idea. Entonces aquí tenemos la misma idea. Humans were created to have dominion over God's creation. Los humanos fueron creados para tener dominio sobre la creación de Dios. But instead, they became slaves to fear Pero en cambio lo que pasó es que se hicieron esclavos del temor and slaves to sin. y esclavos del pecado. So in the second session this morning, Entonces en la segunda sesión esta mañana we're going to talk more about how Jesus restores vamos a hablar un poco más acerca de cómo Jesús restaura God's intended purposes for humanity. los propósitos de Dios para la humanidad. But here it's described in terms of victory Pero aquí está escrito en términos de victoria. over the one who has held humanity in fear. Victoria sobre aquel que ha mantenido a la humanidad aterrorizada. This is a major theme in the New Testament. Este es un tema, un tópico grande en el Nuevo Testamento. So there's lots of references on the handout to other places you can look at on your own. Y hay muchas otras referencias en los papeles que les entregaron de otras referencias, desde otros pasajes bíblicos. But maybe you've already been thinking about this. Tal vez ustedes no estaban ni siquiera pensando en esto. These verses are also an allusion back to the Exodus. Estos versículos también son una alusión al Éxodo. So we could call this Exodus typology. Así que podemos llamar esto tipología del Éxodo. And there we saw God releasing his people Y allí en el Éxodo vimos a Dios dejando en libertad a su pueblo, from bondage and death in Egypt. liberándolo de la esclavitud en Egipto. And here we see the Son releasing the children Y aquí vemos al Hijo liberando a sus hijos, from fear of death liberándolos del temor a la muerte and even death itself. y aún a la muerte misma. This is a very important theme in the New Testament. Este es un tema muy importante en el Nuevo Testamento And it's sometimes called Christus Victor. y muchas veces se llama el Cristo victorioso, Christus Victor. It actually starts in the Old Testament, De hecho, comienza en el Antiguo Testamento, where God is portrayed as a divine warrior. donde Dios es retratado como un guerrero divino. So if you were to go back and read Exodus 15, Así que si ustedes se devuelven y leen Éxodo capítulo 15, you would see that Moses praises God ustedes van a ver a Moisés alabando a Dios because he has victoriously fought on behalf of the people. porque él ha batallado victoriosamente en nombre del pueblo. Or think of Joshua, O piensen en Josué, where God encourages Joshua donde Dios anima a Josué that he goes before him and fights the battle. y le dice que él va a ir delante de él y va a pelear su batalla. Now this, again, is in the New Testament, this is applied to Christ. Ahora, esto en el Nuevo Testamento es referido a Cristo. I mentioned yesterday Colossians 1:12, Mencioné ayer Colosenses 1:12, where Paul says that believers were transferred out of the realm of darkness donde Pablo dice que los creyentes son sacados de la oscuridad and transferred into the glorious kingdom of the Son y llevados hacia el reino glorioso del Hijo, through redemption, a través de la redención, which is the forgiveness of sin. que es el perdón de los pecados. So notice that the defeat of the devil Así que noten que la derrota del demonio and deliverance y la libertad go hand in hand. van mano a mano. And again, this is a very important theme that traces through the Bible. Y otra vez, esto es un tema muy importante que se puede rastrear en toda la Biblia.
Now we get to verse 16, Bueno, entonces volvemos al versículo 16 and we have one final comment about the family status. y vamos a of the hacer un verse. comentario final acerca del estatus familiar. The verb that's used here to help El verbo que es utilizado aquí como ayudar, is the same verb in Hebrews 8:9. auxilio, es el mismo versículo de Hebreos, That's 8:9. Hebreos 8:9, That talks about God taking the hand of the Israelites que habla acerca de Dios tomando la mano de los israelitas and leading them out of Egypt. y llevándolos fuera de Egipto. So this idea of helping Así que esta ayuda de auxilio is very key, es muy clave and it anticipates the help y anticipa la ayuda that Jesus, our high priest, will give us. que Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos hará. Now that's the focus of verses 17 and 18. Ahora, este es el foco de versículos 17 y 18, But we'll look at those in the next session. pero los miraremos en la próxima sesión. Now, it may be interesting to you that he says he helps the descendants of Abraham, but not angels. Tal vez sea interesante para ustedes que Jesús diga, que el autor de Hebreos diga, Él ayudará a los descendientes de Abraham, pero no a los ángeles. This picks up the reference to angels in Hebrews 1, Esto recoge la referencia a los ángeles de Hebreos 1, but it makes a very important point. pero resalta un punto, hace un punto muy importante. God has a plan to rescue humanity, Dios tiene un plan para rescatar a la humanidad, but he doesn't have a plan to rescue angels. pero no tiene un plan para rescatar a los ángeles. And the reference here to Abraham is also important Y la referencia aquí a Abraham también es importante, because it puts the discussion of Jesus rescuing and delivering porque pone la referencia a Jesús rescatando y liberando within the context of the Abrahamic covenant. dentro del contexto del pacto abrahámico. So this is one way, Así que esta es una manera, but there are many others, pero hay muchas otras maneras that Hebrews shows us that Jesus fulfills all of God's purposes. en la que Hebreos nos muestra que Jesús cumple todos los pactos de Dios, That were expressed through the various promises in the Old Testament que son expresados de diversas maneras en el Antiguo Testamento, and including the Abrahamic covenant. incluyendo el pacto abrahámico. And so once again we see a parallel Así que una vez más vemos un paralelo between Jesus and the sons and daughters entre Jesús y los hijos y las hijas and God and Israel. y Dios e Israel. So very quickly, Así que muy rápidamente, just as God led the people out of Egypt, digamos que mientras Dios sacaba a su pueblo de Egipto, so also Jesus has led the sons and daughters out of bondage to fear. así también Jesús ha sacado a sus hijos y a sus hijas de la esclavitud al temor. Eventually in Hebrews 6, Eventualmente en Hebreos 6, Hebrews is going to develop this to show us Hebreos va a desarrollar esto para mostrarnos that the sons and daughters que los hijos y las hijas are the true inheritors of Abraham. son los verdaderos herederos de Abraham. Okay, one other quick comment here. Muy bien, otro comentario rápido aquí. Verse 16, Versículo 16. okay, it likely alludes to Isaiah 41, Lo más probable es que aluda a Isaías 41, verses 8 to 10. versículos 8 al 10. And in this passage, Y en este pasaje we see God's help vemos la ayuda de Dios being given to the descendants siendo dada a los descendientes or the seed of Abraham. o la semilla de Abraham. In the passage in Isaiah, En el pasaje de Isaías, the seed of Abraham la semilla de Abraham refers to the people of Israel. se refiere al pueblo de Israel. But it's clear that in this passage in Hebrews 2, Pero es claro que en este pasaje en Hebreos 2, the expression the descendants of Abraham la expresión los descendientes de Abraham is applied more generally to believers. se aplica de manera más general a los creyentes. The idea of the seed of Abraham La idea de la semilla de Abraham is developed very fully with Paul. se desarrolla de manera muy completa en Pablo. He talks about Christ being the seed of Abraham. Pablo habla acerca de Cristo siendo la semilla de Abraham.
And those who are in Christ Y aquellos que están en Cristo are therefore the descendants of Abraham. son entonces los descendientes de Abraham. So that's also listed on the handout. Entonces eso también lo tienen ustedes en la lista del papel que les entregaron. But what's important here is to see a clear link Pero lo importante aquí es que vean el vínculo between Jesus and the promises to Abraham. entre Jesús y las promesas hechas a Abraham. And also to see that those whom Jesus rescues, También que vean que aquellos a quienes Jesús rescata, the sons and los daughters, hijos y las hijas, are presented here son presentados aquí as the legitimate inheritors of the promises to Abraham. como los herederos legítimos de las promesas hechas a Abraham. We'll look at Hebrews 6 in just a minute, Veremos Hebreos 6 en un minuto, but now just to summarize our passage. pero por ahora vamos a resumir este pasaje. So we started off looking at the work of the Son Entonces comenzamos mirando la obra del Hijo on behalf of the sons and daughters. en las hijas y los hijos. Then we shifted to Jesus' work Y después cambiamos para el trabajo de Jesús, on behalf of the brothers and sisters la obra de Jesús por sus hermanos y hermanas, with whom he shares the same flesh and blood. con quienes comparte la misma carne y la misma sangre. And because of that solidarity, Y por esta solidaridad, he was able to take away the power of the devil Él pudo retirar el poder del diablo and help the descendants of Abraham. y ayudarle a la descendencia de Abraham. Okay, so we will now shift to Hebrews 6. Entonces ahora pasaremos a Hebreos 6. And this is the inheritors of the promise. Y aquí están los herederos de la promesa. And as I've said before, the language of family is very important in Hebrews. Y como lo dije antes, el lenguaje de la familia es muy importante en Hebreos. So we saw sons and daughters, Entonces vimos los hijos y las hijas, brothers and sisters. hermanos y hermanas, But inheritor is also a family term. pero herederos también es un término familiar. Children inherit from their parents. Los hijos heredan de sus padres. We were already given a hint of this Ya recibimos una clave, una pista de esto in Hebrews 1:14, en Hebreos 1:14 and I'll read the verse. y les voy a leer el versículo. Are not angels ministering spirits ¿No están los ángeles ministrando a los espíritus sent to serve those enviados para servir a aquellos who will inherit salvation? a quienes heredarán la salvación? Now, this is a rhetorical question Ahora, esta es una pregunta retórica, because it comes at the end of 7 Old Testament citations, porque viene al final de 7 citas del Antiguo Testamento, which clearly indicate that angels are servants. lo que claramente indica que los ángeles son siervos. So this is meant to just underscore that point. Entonces, esto está resaltado para enfatizar este punto. And we will talk about those citations in the next session. Y vamos a hablar acerca de estas citas en la próxima sesión. But the idea of inheritance is very important. Pero la idea de la herencia es muy importante. The theme of inheritance goes all the way through Hebrews. El tema de la herencia está en todo Hebreos. So as a preview for tomorrow, Así que como un preámbulo de lo que va a ser mañana, in our first session we'll look at inheritance through the Old Testament. en la primera sesión veremos la herencia en el Antiguo Testamento And then in our second session, we'll look at inheritance in Hebrews. y después en la segunda sesión veremos la herencia en Hebreos. So hopefully tomorrow a lot of these themes will all come together. Así que esperamos que mañana todas estas cosas cobren sentido. But just a few notes today. Pero algunas notas hoy. In Hebrews 1:2, En Hebreos 1:2 Jesus is described as the heir of all things, the inheritor of all things. Jesús es descrito como el heredero de todas las cosas. So in Hebrews 1:2, Entonces en Hebreos 1:2 we have a bracket or a conclusion in Hebrews 1:14 tenemos una conclusión en Hebreos 1:14 that talks about believers as inheriting salvation. que habla acerca de los creyentes como heredando la salvación. This is really an amazing thing Y esto es algo realmente asombroso, because it's saying the true inheritor of everything porque está diciendo que el verdadero heredero de todas las cosas is sharing his inheritance with us. está compartiendo su herencia con nosotros. And I often think we could spend the rest, or I often say we could just spend
hours meditating on that and worshiping the Lord. Yo con frecuencia digo que podemos pasar horas meditando en torno a esto y alabando al Señor. One more quick comment about Hebrews 1. Un comentario rápido acerca de Hebreos 1. The idea that believers will future inherit salvation can be troubling. La idea de que los creyentes heredarán la salvación en un futuro puede ser problemática, So we have a future orientation to salvation. porque entonces tenemos una orientación hacia el futuro acerca de la salvación, But we have this same orientation in 1 Peter. pero tenemos la misma orientación en Primera de Pedro. 1 Peter 1:5 Primera de Pedro 1:5 talks about a salvation that is ready to be revealed habla acerca de una salvación que está lista para ser revelada in the final day. en el día final. So one way to think about this Así que una manera de pensar en torno a esto is that Hebrews and 1 Peter es que Hebreos y Primera de Pedro present salvation as an entire process. presentan la salvación como un proceso completo. We tend to think about salvation equals conversion. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que salvación equivale a conversión, But a better way to think about it is salvation is the entire process pero una mejor manera de pensarlo es en torno a que la salvación es el proceso completo which begins with conversion que inicia con la conversión and the work of the Spirit y la obra del Espíritu and continues y continúa with the work of sanctification con la obra de santificación and y perseverance, perseverancia, which are also very much the work of the Spirit, que también es el trabajo de la obra del Espíritu, and culminates y culmina in our arrival in glory in the presence of Jesus. en nuestra llegada en gloria ante la presencia de Jesús. So there are present and future aspects to our salvation. Así que la salvación tiene aspectos presentes y futuros. We're going to talk about this in a Friday morning Vamos a hablar acerca de esto el viernes por la mañana, because this helps us to understand the warning passages. porque esto in nos ayuda a Hebrews. entender los pasajes de advertencia en Hebreos. But here in Hebrews 1, Pero aquí en Hebreos 1, the idea of those who are about to inherit salvation la idea de aquellos que están por recibir, por heredar la salvación, helps us to think about the future time nos ayuda a pensar en el tiempo futuro, when the Son, who is the heir of all things, cuando el Hijo, que es el heredero de todas las cosas, comes into his full inheritance venga con toda su completa herencia in the age to come. en la era venidera. And this would correspond to the heavenly Jerusalem in Hebrews 12. Y esto corresponderá a la Jerusalén celestial de Hebreos 12. So now we're going to look more at Hebrews 6. Ahora vamos a mirar más Hebreos 6. And the idea of believers as the inheritors of promises Y la idea de los creyentes como los herederos de la promesa is more fully developed in Hebrews 6. es más desarrollada de una manera más completa acá en Hebreos 6. Now, interestingly, Ahora, de manera muy interesante, verse 9 follows one of the strongest warnings in Hebrews. el versículo 9 le sigue a una de las más grandes advertencias de Hebreos. So the author begins with his great assurance about his audience. Y el autor comienza con una gran afirmación para su audiencia. He calls them beloved ones. Los llama amados. So we'll look at these verses a little bit more on Friday morning. Nos enfocaremos en estos versos un poquito más el viernes por la mañana. But the key point here is how the idea of promise is reintroduced, Pero el punto clave aquí es cómo la idea de la promesa es reintroducida, especially in verse 12. especialmente en el versículo 12. Remember that we first heard the word promise Recuerden que la primera vez que oímos la palabra promesa regarding the promised rest, en relación al descanso prometido, and specifically Hebrews 4:1. al reposo prometido, es en Hebreos 1:4. And that was an allusion to the Abrahamic promises. Y esta era una alusión a las promesas abrahámicas. So now Abraham is going to be the focus of this passage. Entonces ahora Abraham será el foco de este pasaje. Maybe we can go to the next slide. Vamos a la... Great. Okay, so here we're going to get this a real focus on inheritance language. Entonces aquí vamos a tener un vistazo del verdadero lenguaje de la herencia.
In Hebrews and the rest of the New Testament, En Hebreos, así como en el resto del Nuevo Testamento, Abraham is presented as the supreme example of persevering faith. Abraham es presentado como este ejemplo supremo de la fe perseverante. Now, the Abrahamic promises are essential for understanding Hebrews. Las promesas abrahámicas son fundamentales en Hebreos And I think they're essential for understanding the rest of the Bible. y creo que son esenciales para entender el resto de la Biblia. You can think of them like a backbone Pueden pensarlas como una espina dorsal that runs through all of the Old Testament que está por todo el Antiguo Testamento and binds the New Testament with the Old Testament. y junta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. So I'm going to give a very quick summary of the Abrahamic promises. Entonces voy a hacer un resumen rápido de las promesas a Abraham. Now, in Genesis 12, En Génesis 12, verses 1 to 9, versículos 1 al 9, God makes a promise to Abram. Dios le hace una promesa a Abraham. That's his name at that point. A Abram, ese era su nombre en ese momento. His name will be changed later on. Su nombre será cambiado más adelante. The context of Genesis 12 is important. El contexto de Génesis 12 es importante. It follows right after Genesis 11, obviously. Va justo después de Génesis 11, obviamente. But in Genesis 11, we have the discussion of the Tower of Babel. Pero en Génesis 11 tenemos la discusión de la Torre de Babel. The Tower of Babel really is the low point of created humanity. La Torre de Babel realmente es el punto más bajo de la creación de la humanidad. Instead of extending throughout the En world, vez de extenderse a través de todo el mundo, they're congregated together. ellos lo que hacen es congregarse juntos And they are trying to build a tower to God y están tratando de construir una torre que llegue hasta Dios on their own terms en sus propios términos and for their own glory. y para su propia gloria. It is a complete rejection of everything that God commanded Es un them. completo rechazo de todo de aquello que Dios les había mandado. So in Genesis 12, we Entonces, have en Génesis 12 tenemos a very stark juxtaposition. una gran juxtaposición. Genesis 11 is talking about the terrible things that humanity has done. Génesis 11 está hablando acerca de todas las cosas terribles que ha hecho la humanidad And surprisingly, Genesis 12 focuses on one man. y de manera sorprendente Génesis 12 se concentra, se enfoca en un hombre. That's a pattern in the Bible. Esto es un patrón en la Biblia And we will talk about that also on Friday. y hablaremos también de esto el viernes. But God makes promises to this one man. Pero Dios le hace promesas a este hombre And he promises to make him a great nation y le promete hacer de él una gran nación and a great name y un gran nombre and a blessing to all the families in the earth. y una bendición para todas las familias de la tierra. And then he tells him to go Y después le dice que vaya to the place where he will show them. al sitio que él le mostrará. So Abraham's great faith is evident here. Así que la gran fe de Abraham es evidente aquí. It's evident because he leaves everything Es evidente puesto que él deja todo to go to a place that he doesn't even know. para ir a un sitio que realmente ni siquiera conoce. So think about leaving your entire family, your background, your culture, Entonces piensen en ustedes dejar a su familia completa, su entorno, su cultura and you don't even know where you're going. y ni siquiera saber para dónde van. But his faith is also seen in the fact that Pero su fe también se ve en el hecho de que God promised him descendants Dios le prometió descendencia to be a great nation, para ser una gran nación but he didn't have any children. y él no tenía ningún hijo. Okay, so God's got a lot of work to do Muy here. bien, entonces Dios tiene mucho trabajo por hacer acá. It's interesting that often the promises given to Abraham are even directed to his Es descendants. interesante que con frecuencia las promesas hechas a Abraham son dirigidas a sus descendientes. And this we see in Genesis 12 to 25. Y esto lo vemos en Génesis 12 to 25. Génesis 12 al 25. Almost a quarter of Genesis focuses on Abraham. Casi un cuarto de Génesis se enfoca en Abraham. Now, there's a lot that's discussed in those 12 chapters. Hay mucho discutido en esos 12 capítulos,
But we can summarize the promises to Abraham into three things. Pero podemos resumir las promesas hechas a Abraham en tres aspectos. God promises descendants, Dios le promete descendencia, but people need space. pero las personas necesitan espacio. So God promises a land, Así que Dios le promete tierra. but land and people won't be special unless there's a relationship with God. Pero la tierra y el pueblo no tendrá nada especial a menos de que haya una relación con Dios. So God promises a covenantal relationship. Así que Dios les promete una relación de pacto. In Hebrews 6, En Hebreos 6, the focus is on Abraham's descendants, el enfocarse en la descendencia de Abraham, or more precisely, the promise of descendants. o de manera más precisa la promesa de la descendencia. Later in Hebrews 11, Más adelante en Hebreos 11 we'll see that the promise is on land. vamos a ver que las promesas en relación a la tierra, Or the focus is on the promised land. o mejor el enfocarse en las promesas a la tierra. So I just now want to talk a little bit about the promise of descendants to Pero Abraham. por ahora quiero The promise of descendants. enfocarme en las promesas de la descendencia. Okay. So we'll just quickly go through Genesis. Y vamos a ir rápidamente por Génesis. God gives the promise in Genesis 12, Dios les da la promesa en Génesis 12, and each time there is an apparent threat to the y promise, cada vez que hay una amenaza aparente a esta promesa, God gives more details about the promise. Dios les da más detalles acerca de la promesa. So for instance, Entonces, por ejemplo, Abraham may have thought that his nephew Lot Abraham pudo haber pensado que su sobrino Lot would be the inheritor of the promise sería el heredero de la promesa, because Abraham didn't have a son. porque Abraham no tenía un hijo. But Abraham and Lot part ways Pero Abraham y Lot se distancian, se van por diferentes caminos in Genesis 13, en Génesis 13. and God repeats the promise to Abraham and makes the boundaries bigger. Y Dios le repite la promesa a Abraham y hace las fronteras más amplias. In Genesis 15, En Génesis 15, Abraham may have thought that his trusted servant Eliezer would be Abraham the pudo haber inheritor. pensado que era Eleazar, su siervo, el que sería el heredero. So God has to tell Abraham, no, Pero entonces Dios le tiene que decir a Abraham, no, the inheritor will come from your own body. el heredero vendrá de tu propio cuerpo. And then God confirms the boundaries Y entonces Dios confirma las fronteras and adds a covenant. y le añade un pacto. Next, Abraham and Sarah come up with a bright idea. Después Abraham y Sara resultan con esta brillante idea. They think that maybe the son will come through Hagar. Ellos piensan que entonces que tal vez el hijo vendrá a través de Agar. That's not a good idea. Esa no fue una buena idea. God does bless Ishmael, Dios sí bendice a Ismael, but Ishmael is not the inheritor of the promise. pero Ismael no es el heredero de la promesa. So in Genesis 17, Entonces Génesis 17, God affirms again the promise Dios vuelve y afirma la promesa with a covenant con un pacto and a sign associated with the covenant, y una señal asociada con el pacto, which is circumcision. la cual es la circuncisión. Finally, Finalmente, in Genesis 21, en Génesis 21 we have the birth of Isaac. tenemos el nacimiento de Isaac. Now this is why in Hebrews 6:15, Ahora, este es el motivo por el que en Hebreos 6:15, yeah. 6:15, The author of Hebrews says el autor de Hebreos dice that Abraham persevered and received the promise. que Abraham perseveró y recibió la promesa. Perseverance is a good word. Perseverancia es una palabra buena. When Abraham left his fatherland, Cuando Abraham dejó la tierra de su padre, he was about 75. tenía aproximadamente 75 años. When Isaac was born, Cuando Isaac nació, Abraham was about 100. Abraham tenía aproximadamente 100 años. So it's no wonder that Abraham is an example of persevering Así faith. que no cabe ninguna duda del por qué Abraham es un ejemplo de perseverancia. Okay, finally we get to Genesis 22 in our survey of Genesis. In our survey of Genesis. Entonces ahora en nuestro viaje por Génesis,
Genesis 22 Llegamos a Génesis 22, comes right after the birth of Isaac. que viene justo después del nacimiento de Isaac. And this is where God commands Abraham to offer up Isaac. Y aquí es donde Dios le manda a Abraham a ofrecerle a su hijo Isaac. Clearly, this is the greatest threat to the promise. Claramente esta es la amenaza más grande hecha a la promesa. If there's no Isaac, there's no inheritor. Si no hay Isaac, no hay herederos. But Abraham has unbelievable faith. Pero Abraham tiene una fe increíble. He believes that God will provide no matter what. Él tiene fe que Dios proveerá sin importar. Even if Abraham were killed, God could bring him back from the dead. Aún si Isaac fuera asesinado, él podría volverlo de la muerte. Now, we know from the Genesis account Ahora sabemos por el recuento de Génesis that God provided a ram que Dios proveyó un cordero and Isaac was spared. y la vida le fue salvada a Isaac. But very importantly, in Genesis 22, Pero muy importante en Génesis 22, the promise la promesa is joined with an oath. está unida con un juramento. This is, and the oath is given for the descendants of Abraham. Y el juramento es dado para la descendencia de Abraham. So there's no way that God's promise is not going to be fulfilled. Así que no hay manera de que la promesa de Dios no sea cumplida. So this brings us back to Hebrews. Entonces esto nos trae de regreso a Hebreos. I told you that the author of Hebrews assumes that we know the Old Testament. Y les dije anteriormente que el autor de Hebreos presupone que nosotros conocemos todo el Antiguo Testamento. So he's going to pick up on Genesis 22 here. Entonces él retomará en Génesis 22. Now, in the ancient world, Ahora, en el mundo antiguo it was commonly understood era dado por sentado y entendido that you could guarantee the validity of an oath que ustedes podían garantizar la validez de un juramento by swearing on someone who had greater status or rank. al jurar por alguien que tenía un estatus más grande. And the idea was that if you broke the oath, Y la idea era que si usted quebrantaba el juramento, the one who had greater status or rank el que tenía un rango o un estatus superior could effect judgment. podría realizar un juicio. But there's no one greater than God. Pero no hay nadie más grande que Dios. So Hebrews says that God has to swear by himself. Así que Hebreos dice que Dios tiene que jurar por sí mismo. This is a remarkable thing. Ahora, esto es algo maravilloso. God's promise alone is sufficient. La promesa de Dios por sí misma es suficiente. Adding an oath is just going way above. Sumarle un juramento es ir demasiado lejos. Now, in Hebrews 6:14, En Hebreos 6:14, the author cites Genesis 22. el autor cita Génesis 22. I will surely bless you Ciertamente los bendeciré and give you many descendants. y les daré mucha descendencia. So here in Hebrews 6, Entonces aquí en Hebreos 6, the author is going to say that Abraham did receive the promise, el autor va a decir que Abraham sí recibió la promesa, but he's talking about the promise of descendants. pero se refiere a la promesa de la descendencia, Because in Hebrews 11, porque en Hebreos 11 it's going to say that Abraham died without receiving the promise. dirá que Abraham murió sin haber recibido la promesa, Because in Hebrews 11, he's talking about the promise of land. porque en Hebreos 11 él se está refiriendo a la promesa de la tierra. Okay, so we're going to go on and talk about the swearing of an oath. Bueno, entonces continuaremos acerca del juramento, Meant that the promise could never be canceled. acerca de que la promesa jamás podría ser cancelada. Let me just skip over some things here. Okay. So, what's interesting is as I said earlier, we would ask ourselves, Lo que es interesante es que uno se preguntaría, God cannot lie. bueno, Dios no puede mentir, So if he makes a promise, it can't be changed. así que él hace una promesa y esta no puede ser cambiada. So why would God add an oath? Entonces Dios, ¿por qué a la promesa le sumaría un juramento? And verse 17 Y el versículo 17 shows that he did it for the descendants, muestra que lo hizo por la descendencia, in order to show that his purposes never change, para poder mostrar que sus propósitos jamás cambian,
he adds an oath. Entonces él le añade un juramento. This means that long after Abraham is dead, Esto significa que mucho después de la muerte de Abraham, God's purposes won't change. los propósitos de Dios no cambiarán. Now, I think this is very interesting Me parece que esto es muy interesante, because in the immediate context of Genesis, porque en el contexto inmediato de Génesis, the oath would have affirmed the promises el juramento se referiría a las promesas to Isaac and Jacob. a Isaac y Jacob. But the author of Hebrews is not writing to Isaac and Jacob. Pero el autor de Hebreos no le está escribiendo a Isaac y Jacob. He's not writing to physical descendants of Abraham. No le está escribiendo a una descendencia física de Abraham. Even though much of the audience was Jewish, A pesar de que mucha de la audiencia era judía, that fact alone did not ensure ese hecho solo no aseguraba that they were Abraham's descendants. que fueran descendientes de Abraham. And we know this by looking carefully at Genesis. By looking carefully at Genesis. Y sabemos esto por si echamos un vista, si miramos cuidadosamente a Génesis. Abraham says very clearly Abraham dice claramente, Genesis says very clearly that Abraham had two sons, Génesis dice claramente que Abraham tuvo dos hijos, Ishmael and Isaac. Ismael e Isaac. In fact, Genesis 25 says he has more sons. De hecho, Génesis 25 dice que Abraham tuvo más hijos. So just being a son of Abraham Así que por el solo hecho de ser un hijo de Abraham, did not guarantee eso no garantizaba that you were considered to be an inheritor of the promise. que usted fuera considerado como un heredero de la promesa. In other words, physical descent from En Abraham otras palabras, la descendencia física de Abraham does not guarantee no inheriting the, garantizaba la herencia de la promesa, being an inheritor. ser un heredero. Now, this is a point that is made very clearly in Galatians 4. Y este es un punto que que queda muy claramente evidenciado en Gálatas 4, Where Paul is going to focus on Ishmael, donde Pablo se enfocará en Ismael, a physical descendant of un Abraham, descendiente físico de Abraham, who represents human efforts to get the promise. que representa los esfuerzos humanos por hacerse a la promesa. And in Galatians 4, Paul says that Ishmael doesn't get the promise. Y en Gálatas 4 se dice que Ismael no tiene la promesa, no recibe la promesa. But the other son, Isaac, Pero el otro hijo, Isaac, represents the spiritual or supernatural way to get the promise. representa la forma espiritual o sobrenatural de hacerse a la promesa. And it's only by the supernatural work of the Spirit that the promise can be received. Y solamente es por la obra sobrenatural del Espíritu que la promesa puede ser recibida. And again, this is a very important point to make, Y otra vez, este es un punto muy importante, because sometimes people want to say that just being a physical descendant of Abraham Porque is how you inherit the promise. muchas veces las personas quieren decir que solamente por usted ser un descendiente físico de Abraham, entonces usted es heredero de la promesa. That's why I love what Paul says in Galatians 4. Esto es lo que dice Pablo en Gálatas 4. Abraham had two sons. Abraham tuvo dos hijos. In other words, there's more than one way to be a descendant of Abraham. En otras palabras, hay más de una manera de usted ser un descendiente de Abraham. And physical descent alone Y descender físicamente, solamente ser un descendiente físico, is not sufficient. no es suficiente. It has to be a work of the Spirit. Tiene que ser una obra del Espíritu. So this is why the author of Hebrews, Así que esto es lo que el autor de Hebreos, even though the audience is primarily a Jewish, pesar de que su audiencia es primordialmente judía, is appealing to their status as believers in Jesus está apelando a su estatus como creyentes en Jesús and not just physical descent. y no solamente como descendientes físicos. Now, verse 18 Ahora, el versículo 18 makes this point even clearer. hace este punto todavía más claro. It talks about the reliability Habla acerca de la confianza and the unchangeability y el hecho de que no cambia of God's purposes, la inmutabilidad de las promesas de Dios, because they're grounded in two things porque están afianzadas en dos aspectos, about which God cannot lie.
acerca de los cuales Dios no puede mentir. His promise Su promesa and his oath. y su juramento. Now the author is going to shift to pastoral application. Ahora el autor va a virar hacia una aplicación pastoral. Because of the certainty of God's purposes, Por la certeza de las promesas de Dios, we can hold on to hope, podemos agarrarnos a la esperanza, aferrarnos a la esperanza, which is like an anchor. la cual es como un ancla. Jesus is already in the heavenly sanctuary. Jesús ya está en el santuario celestial. That's the reference behind the veil. Esa es la referencia detrás del velo. And our hope Y nuestra esperanza is like an anchor that goes there, es como un ancla que va hasta allá, guaranteeing that we will also go there. garantizando que nosotros también iremos allá. So the anchor and Jesus are not the same thing, Así que el ancla y Jesús no son lo mismo, but the anchor assures us that we will go to where Jesus is. pero el ancla sí nos asegura que nosotros iremos hasta donde está Jesús. And we're going to talk about this more later, Y hablaremos más de esto adelante. but the implication here is amazing. Pero la implicación aquí es asombrosa. The veil represents the holy of behind the veil is the holy of holies. Detrás del velo está el lugar santísimo. In the old order, En el antiguo orden, only the high priest could go there solamente el sumo sacerdote podía ir allí only one time a year. y solamente una vez al año. But remarkably, the author is telling us Pero de manera asombrosa el autor nos está diciendo that our hope assures us que nuestra esperanza nos asegura that we will go behind the que veil nosotros iremos detrás del velo, because Jesus is already there. porque Jesús ya está allí. Okay. So, just to conclude this section, Entonces, para concluir esta sección, we see that the ones who are the inheritors of the promises to Abraham vemos que aquellos que son los herederos de la promesa hecha a Abraham are the ones who have persevering faith just like Abraham. son aquellos que tienen una fe perseverante, así como la tuvo Abraham. So this concludes this section, and now we're going to look at some negative examples and positive examples, but we'll do it pretty quickly. Entonces esto concluye esta sección, pero vamos a mirar unos ejemplos positivos y otros negativos de manera muy rápida. We can go through the first part pretty quickly because we've already looked at it. Podemos ir a la primera parte muy rápidamente porque ya la vimos. Okay. And there we go. Okay. So we're going to start out by a very quick mention of the wilderness generation. Vamos a hacer una mención muy rápida acerca de la generación del desierto. We talked a lot of detail about that yesterday. Hablamos en detalle, de manera muy detallada de esta generación ayer. So I really just want to make one point here. Entonces aquí solamente quiero resaltar un punto. The author sees an analogous situation. El autor ve una situación análoga. The wilderness generation was on the threshold La generación del desierto estaba en los límites, of entering the promised land, justo para entrar en la tierra prometida, but they didn't because of their disbelief. pero no entraron por su falta de fe. The author sees his audience on the threshold El autor ve a su audiencia también en los límites the promised rest. de entrar en el reposo prometido. But they don't, he wants them to say, wait, we don't want to be like the wilderness generation. Pero les quiere decir a ellos, esperen, ustedes no quieren ser como esa generación del desierto. So obviously this is being put forward as an example not to follow. Así que esto está siendo puesto como un ejemplo que no se debe seguir. And remember, this is the importance of today. Y recuerden, esta es la importancia de hoy, para el hoy. Today, if you hear God's word, do not harden your heart. Hoy, si ustedes escuchan la palabra de Dios, no endurezcan sus corazones. Now, this is kind of balanced in Hebrews Esto está de cierta manera balanceado en el libro de los Hebreos with the negative example of Esau. con el ejemplo negativo de Isa. Great. Thanks. Esaú. Esau. Okay, good. Thank you. Thank you. Okay. And thank you. We just jumped over a lot. Okay. So in Hebrews 11, En Hebreos 11
we have numerous examples who are positive. Tenemos numerosos ejemplos positivos. And then balancing that as well is the negative example Y of entonces Esau. para balancear esto también tenemos los ejemplos negativos, el ejemplo negativo de Esaú. Now the author starts out in verse 14 about talking about pursuing holiness, pursuing peace and pursuing holiness. El autor comienza en el versículo 14 hablando de buscar la paz y buscar la santidad. This flows from a previous reflection Esto fluye de una reflexión previa on Proverbs 4, acerca de Proverbios 4. and you can look at that later. Y ustedes pueden mirar esto más adelante. Then he follows this with an allusion to Deuteronomy 29:18. Y entonces él continúa con esta idea haciendo una alusión a Deuteronomio Deuteronomy 29:18. Deuteronomio 29:18. Great. Okay, and Deuteronomy 20:19 is a reference to the people in the land with the passage warning against their idolatry. Deuteronomio 29:18 es un pasaje donde hace una advertencia en relación a la idolatría And also their turning away from the Lord. y también de darle la espalda al Señor. But it also talks about bitterness. Pero también habla de la amargura And it talks about allowing bitterness to grow and flourish in the community. y habla acerca de permitir que la amargura florezca y se expanda en la comunidad. And here bitterness is directly related to disobedience. Y aquí la amargura está relacionada directamente con la desobediencia. So the image here of falling short of God's grace Entonces aquí la idea de quedarse corto en seguir la gracia de Dios, in verse 15 en el versículo 15, is the same word about not falling short of the promised rest. es la misma palabra de no quedarse corto en entrar en el reposo prometido, In Hebrews 4:1. de Hebreos 4:1. So this shows us that the dangers of bitterness are not to be taken lightly. Entonces esto lo que nos muestra es que los riesgos de la amargura no han de ser tomados ligeramente. So just to be sure that we understand the context in Hebrews. Entonces, para asegurarnos que entendemos el contexto en Hebreos, Hebrews 12 talks about obeying like a son or daughter Hebreos 12 habla acerca de ser obedientes como hijos e hijas and persevering faith y perseverar en la fe and cultivating peace. y cultivar la paz. So the passage here is the opposite of that. Y entonces el pasaje aquí es lo opuesto a esto And it's going to talk about the dangers of bitterness y va a hablar acerca de los riesgos de la amargura and disobedience. y la desobediencia. It's not hard for us to think about the wilderness generation as well. No es difícil para nosotros pensar en la generación del desierto también, They were not faithful, porque ellos no they were bitter. fueron fieles, pues se llenaron de amargura. So I would just make a comment. Entonces vamos a hacer un comentario breve. In my experience, En mi experiencia, bitterness can spread through a community really quickly. la amargura se puede expandir, propagar en una comunidad de manera muy rápida And it can be very damaging. y puede ser muy dañino. And also, bitterness can often Y la amargura también con frecuencia give justification to do things that are not right. puede proveer justificaciones para hacer cosas que no son correctas. So when we're feeling bitter about a situation, Entonces, cuando estamos amargados por una situación, we often feel justified in having very hateful thoughts about others. frecuentemente nos sentimos justificados para poder sentir pensamientos de odio hacia otras personas. And we could talk more about that later. Podemos hablar más de esto después. But here the author follows this with the example of Esau. Pero aquí el autor sigue en esta idea con el ejemplo de Esaú. And if you're curious, that's recorded in Genesis 25. Y si ustedes sienten curiosidad, eso está registrado en Génesis 25. Now, Hebrews says that Esau was sexually immoral. Ahora, Hebreos dice que Esaú era sexualmente inmoral, But the biblical account doesn't state that directly. pero el recuento bíblico no dice esto directamente, But it's probably accurate. pero probablemente sea cierto. He was married to 2 Hittite women Él era casado con 2 mujeres hititas,
which means he was married to 2 women outside of the covenant community. lo que significa que estaba casado con 2 mujeres por fuera de la comunidad del pacto. In the Old Testament, sexual immorality En el Antiguo Testamento la inmoralidad sexual is often used to describe spiritual apostasy. frecuentemente es utilizada para describir apostasía espiritual. So the author of Hebrews probably has both in view, Entonces el autor de Hebreos probablemente tiene ambas cosas en mente, because Hebrews 13:4 porque Hebreos 13:4 will exhort the audience to keep the marriage bed pure, exhortará a su audiencia a mantener la cama del matrimonio pura, which is clearly a warning against sexual immorality. lo cual es claramente una advertencia en torno a la inmoralidad sexual. But Hebrews probably also intends spiritual insensitivity. Pero Hebreos probablemente también tiene la intención de referirse a la insensibilidad espiritual And spiritual apostasy. y la apostasía espiritual. So he uses Esau. Entonces utiliza a Esaú. Now, if you remember, Si ustedes se acuerdan, Esau was out in the field, Esaú estaba afuera en el campo and he came back and he was hungry. y regresa con mucha hambre. And he was so Y hungry, tenía tanta hambre, as the author of Hebrews makes this very clear, y el autor de Hebreos recalca esto, that for a single meal, one meal, que por una sola comida, por un plato, he was willing to get rid of or to give up his birthright. por ese solo plato estuvo dispuesto a entregar su primogenitura. Those red beans and rice must have been really, really good. Esas personas, ese plato de lentejas y de arroz debió haber sido muy rico. Give up everything for the birthright. Entregar todo y aún la primogenitura. Now we know that Jacob has some problems, Bueno, sabemos que Jacob tenía sus problemas, but Jacob has more spiritual sensitivity, pero Jacob tiene más sensibilidad espiritual, even if he uses deceit, aún si utiliza el engaño, to get the promised inheritance para hacerse a la promesa de la heredad, than Esau, who could care less. y que a Esaú claramente no le importó. So the author is using this as kind of the supreme example Entonces el autor está utilizando esto como un ejemplo máximo of a person who does not value spiritual things. de una persona que no valora los asuntos espirituales. But it's also going to be a juxtaposition to Hebrews 12:22, Pero también está en juxtaposición con Hebreos 12:22, because in Hebrews 12:22 it talks about the firstborn, porque en Hebreos 12:22 the firstborn. I don't know the, first. porque en Hebreos 12:22 habla del primogénito, Great. Who inherits the heavenly Jerusalem quien hereda la Jerusalén celestial, and is in the assembly of the other firstborn, the believers. The congregation. To join together with. y está en la congregación con los otros creyentes. Right. So it's a contrast between Esau, who got rid of his firstborn status, Así que es un contraste con Esaú, que se deshizo de su estatus de su primogenitura, and the supreme example of Jesus as the firstborn. y el ejemplo supremo de Jesús como el primogénito. We'll talk more about the title firstborn in the next session. Hablaremos acerca del título primogénito en la próxima sesión. So we have 2 negative examples, Entonces tenemos 2 ejemplos negativos, the wilderness generation and Esau. la generación del desierto y Esaú, And there's a couple of things to pay attention to here. y hay un par de asuntos a los que hay que prestarles atención aquí. Notice the dangers of failing to be thankful. Noten los riesgos de fallar en ser agradecidos, And notice the danger of bitterness. y noten el riesgo de la amargura. Notice the danger of being isolated from the community. Noten el riesgo de ser aislado de la comunidad. So all of these things help us, they're warnings to us. Y todos estos son advertencias para nosotros. This is dangerous territory. Esto es territorio peligroso. We do not want to go there. Ustedes no quieren ir allí. Now, in the rest of our time, we're going to go quickly through positive examples. El resto de nuestro tiempo vamos a ir rápidamente por ejemplos positivos. These are outlined in Hebrews 11. Estos son resaltados en Hebreos 11. We can't go through this in detail, No podemos ir en detalle,
So I'll just put their, good. We have them in sections. Y los vamos a ver en secciones. And it's, the chapter here starts out El capítulo aquí comienza with a description of faith. con una descripción de la fe. Faith is being sure of what we hope for La fe es la garantía de lo que se espera and certain of what we do not see. y la certeza de lo que no se ve. So the whole chapter Entonces todo el capítulo is going to be examples of people who acted in faith será a través de ejemplos de personas even though they que, couldn't see que what was going tuvieron on. fe a pesar de que no podían ver lo que estaba pasando. I want to just make a quick comment about faith. Quiero hacer un comentario breve acerca de la fe. In Hebrews, faith is something that's objective. En Hebreos, fe es algo objetivo. It means that it's something reliable. Significa que es algo confiable. It depends on God's reliability and faithfulness. Depende del descanso en Dios, So it's not, su fidelidad. it's not necessarily about our subjective experience. Así que no es necesariamente referido a nuestra experiencia subjetiva. Our experiences are important, Nuestra experiencia es importante, nuestras experiencias son importantes. but faith in Hebrew is something concrete. Pero la fe en Hebreos es algo concreto. It's absolutely believing God at His word Es creer absolutamente en la palabra de Dios and then acting accordingly. y después actuar acorde a esto. And that can happen sometimes when we don't feel like we have a lot of faith. Y esto puede pasar muchas veces cuando nosotros nos sentimos como que tengamos mucha fe. So in Hebrews, there's a close connection between faith and active obedience. Así que en Hebreos hay una relación muy cercana entre la fe y la obediencia al actuar. And the author gives us a great example in verse 3. Y el autor nos da un ejemplo maravilloso en el versículo 3. We weren't there when the world was created, Nosotros no estuvimos ahí cuando el mundo fue creado, but by faith we walk into creation. pero por fe nosotros entramos en la creación. This is one of the greatest acts of trusting in the unseen. Esto es uno de los más maravillosos actos de creer en lo que no se ve. We have evidence of creation all around, Tenemos evidencias de la creación alrededor de nosotros. and even though we didn't see God create, Y a pesar de no haber visto a Dios creando, we believe that God created. nosotros creemos que Dios lo creó. Now in the next section, En la próxima sección we get a couple of examples, one with Abel, tenemos un par de ejemplos, uno de Abel, and again, we're not exactly sure why Abel's sacrifice pleased God. y ahora otra vez, nosotros no estamos seguros de por qué las ofrendas de Abel fueron agradables para Dios, But in just a few verses, pero solamente en un par de versos, it says that without faith it's impossible to please God. en un par de versos podemos leer que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. So the logic seems to be Así que la lógica parece ser that if Abel's sacrifice pleased God, que si el sacrificio de Abel fue agradable a Dios, it's because he had faith. es porque tuvo fe. The focus is more on the attitude Se enfoca más en la actitud than the actual sacrifice. que en el mismo sacrificio. And I know that there's lots of discussion about what the sacrifices meant, Y yo sé que hay mucha discusión en torno a qué significaba el sacrificio, but I don't think that's what the author of Hebrews is focusing on. pero yo creo que el autor de Hebreos no se está enfocando en eso. Then we move quickly to the example of Enoch. Ahora vamos a movernos rápidamente al ejemplo de Enoc. He's regarded as a righteous man Es resaltado como un hombre virtuoso because he completely was controlled by the unseen reality of God. porque estaba completamente controlado por la realidad invisible de Dios. And then the author concludes this section with Noah, Y el autor concluye esta sección con Noé, who built the ark quien construyó el arca even when it wasn't raining. a pesar de que no estaba lloviendo. So he completely trusted in the unseen reality of God. Así que él confió completamente en la realidad que no estaba viendo acerca de Dios. Now, I'll spend a few more minutes. I know we're going to go a little bit over, but I'll spend a few more minutes with Abraham. Voy a invertir un par de minutos más en Abraham. The key point here is that the
the author is focusing on the promise of land. El punto clave aquí es que el autor se está enfocando en la promesa en torno a la tierra. Abraham left his country Abraham amaba su país to go to the place that God would show him. Como para ir al sitio que Dios le había mostrado. And as we said, this was credited to him as righteousness. Y esto le fue contado como fe. But even when he is physically in the land, Pero a pesar de que cuando estuvo físicamente allí en la tierra, he does not look at the land as the fulfillment of God's promise. él no ve la tierra como el cumplimiento de la promesa de Dios. And we're going to talk about this passage in much detail when we talk about the inheritance. Y hablaremos de este pasaje en mayor detalle cuando hablemos de la heredad. So that will be the second session tomorrow. Y esta será la segunda sesión mañana. The main point here is just to establish that Abraham is a supreme example El punto clave aquí es establecer que Abraham es el ejemplo supremo of living his life de vivir su vida with the unseen reality of the city of God. con la realidad que no podía ver, que en ese momento era invisible, de la ciudad de Dios. Then the next part of Hebrews 11 Y entonces la segunda parte de Hebreos 11 puts forward the faith of Abraham and Sarah, pone delante la fe de Abraham y Sara, believing that God would give them a son, ellos creyendo que Dios les iba a dar un hijo, even though their bodies were as good as dead. a pesar de que sus cuerpos era como si estuvieran muertos. And then the final section, which is Y the entonces next la one. sección final, One more. This is just simply recapping some of the things we talked about with offering up of Isaac, y aquí vamos a ver algo de lo que ya hablamos en relación a ofrecer a Isaac. which again here says directly Y otra vez aquí dice directamente that Abraham believed that God could bring Isaac back from the dead. que Abraham pensaba, que creía que Dios podía volver a Abraham de la muerte a la vida. We can go to the next one. This one is now going to focus on the life of Moses. I think we need to go one more. There we go. Thank you. And one more. Yeah. Yep. Thanks. So it should be 23. Okay. So now we're just going to focus quickly on the life of Y Moses. entonces aquí nos vamos a enfocar rápidamente en la vida de Moisés. This is an interesting context Este es un contexto interesante, because Hebrews focuses on Moses' parents, porque Hebreos se enfoca en los padres de Moisés, whereas Exodus focuses on the midwives. mientras que Éxodo se enfoca en las parteras. We don't often use this word to describe Exodus, Nosotros no utilizamos esta palabra con frecuencia para referirnos al Éxodo, but really what the Pharaoh was trying to do pero lo que realmente el faraón está tratando de hacer is a form of genocide es una forma de genocidio, because he was trying to wipe out an entire people. porque estaba tratando de aniquilar a todo un pueblo. But Moses' parents Pero los padres de Moisés saw that there was something special about their child. vieron que había algo especial en su hijo. I know every parent says that. Yo sé que todos los padres dicen eso, So this suggests that they saw something about God working in this child. pero esto sugiere que hay algo de Dios que estaba trabajando en este niño. Okay, then the rest of the passage about Moses Entonces el resto del pasaje acerca de Moisés talks about Moses leaving Egypt habla acerca de Moisés llevando a Israel and leading the people without fear before the Pharaoh. y llevando a Israel delante del faraón sin temor. And then I'm just going to make a comment very quickly about verse 26. Voy a hacer un comentario rápido acerca del versículo 26. It says that Moses, because of the reproach of Christ, Dice que por cuanto considero que lo oprobio por causa de Cristo, again, I think this is best understood typologically. y yo creo que esto se entiende mejor tipológicamente. Just as Jesus was not afraid to be ashamed because of going to the cross, Así como Jesús no tuvo temor de ser avergonzado al ir a la cruz,
the author is arguing back to Moses Entonces el autor está argumentando otra vez de regreso, de vuelta a Moisés, that Moses was not ashamed to give up all of the prestige that he had diciendo que Moisés no tuvo vergüenza, no sintió vergüenza de perder todo el prestigio que tenía to be associated with the people of God. al ser asociado con la gente, con el pueblo de Dios, We can go to the next el prestigio que tenía en Egipto. and to 29. Okay, this is even more compressed. Este todavía está más comprimido, So in 3 verses, porque fíjense, en 3 versículos we go through Joshua and Judges. pasa de Josué y por jueces. Okay, this is a rhetorical technique. Esta es una técnica retórica. The author started out with a lot about Abraham, El autor empieza con mucho acerca de Abraham, a lot about Moses, y hablando mucho acerca de Moisés, less about the conquest. menos acerca de la conquista. And if we can go to the next slides and keep going. Next one, yeah. Now he's going to go through really fast. Y ahora pasará de manera muy rápida. Because of our time, I won't go through these details. Yo por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles, But the effect of this pero el efecto de esto is to say, I could keep multiplying examples. es decirles, yo puedo seguir multiplicando los ejemplos. So he doesn't want us to get caught up in the details. No quiere que nos quedemos en los detalles. Of course, if you have questions, we can deal with them in question and answer. Claro, si ustedes tienen preguntas, podemos abordarlas en la sección de preguntas y Go to respuestas. 39. So if you feel like we just took off in a plane, Si ustedes se están sintiendo como que acabamos de arrancar en un avión, we're going to land the plane in verse 39. ahora vamos a aterrizar el avión en el versículo 39. And in okay, we can keep going. This is all listed on the handout, so you can. Todo esto está en la hoja que se les and then entregó. you keep going. 30 to 30. There's no 39? Oh, okay. Okay, no worries. So let me just make a quick comment because we need to take a break. I can sense that you're all thinking about café. Y vamos a hacer esto rápido porque yo puedo sentir que ustedes están pensando en el café ya. So I just want to conclude this section, but with the effect of Hebrews 11 is to show that all of these people were looking El efecto de Hebreos 11 es mostrar que todas estas personas estaban mirando, and they had faith. que tenían fe, It's okay. But they did not receive what was promised to them pero no recibieron aquello que les fue prometido, because they could not receive that porque no podían recibir esto until the perfection that was achieved by Christ, hasta que se diera la perfección que se consiguió en Cristo, which is the same way that we achieve the promises. que es la misma manera como nosotros nos hacemos a las promesas. So what I would like to just do to conclude this time Entonces lo que quiero hacer para concluir este tiempo is to, one, emphasize what it means to be the people of God. es primero enfatizar lo que significa ser el pueblo de Dios. The people of God are described in Hebrews as brothers and sisters of El Jesus, pueblo de Dios es descrito en hebreo como los hermanos y hermanas de Jesús, as the sons and daughters of God. como los hijos y las hijas de Dios. And remember, the inheritors of the promises of Abraham Y recuerden que los herederos de las promesas hechas a Abraham are not biological descendants, no son descendientes biológicos, but are those who share in the promises through faith. sino que son aquellos que comparten las promesas a través de la fe, Who are born supernaturally through the Spirit, que son nacidos de manera sobrenatural a través del Espíritu, just as Isaac was. así como Isaac lo fue. And then Hebrews gives us negative examples to avoid Y entonces Hebreos nos da ejemplos negativos que tenemos que evitar and positive examples of perseverance. y ejemplos positivos de perseverancia. As just a final application, Y una aplicación final. I think that's why it's important to know people's stories. Yo creo que por esto es que es importante conocer las historias de las personas. Many people here have examples of persevering faith Muchas personas aquí tienen ejemplos de fe perseverante, that are extremely powerful. que son extremadamente poderosas. And our
our own faith is encouraged Y nuestra propia fe se ve motivada when we hear about the stories of others. cuando nosotros oímos las historias de otros. That's why it's so important that we share with each other what God is doing. Por eso es que es tan importante que compartamos unos con otros lo que Dios está haciendo And we give accounts of what it means to be faithful in God. y que demos cuenta de aquello que significa ser fieles en Dios. Alternatively, De manera alternativa, we can learn from negative examples. podemos también aprender de ejemplos negativos. We can have somebody tell us that we should not put our hand in the fire, Podemos tener a alguien que nos diga que no se debe meter la mano en el fuego and we can learn about the damage it causes y podemos aprender del daño que esto causa without actually having to put our hand in the sin que fire. necesariamente tengamos que poner nuestra propia mano en el fuego. And there are powerful testimonies here of redemption, Y hay testimonios poderosos aquí de redención, where God has led us out of bad things from the past. donde Dios nos ha sacado de cosas malas en el pasado. And those negative examples Y esos ejemplos negativos so give us also powerful warnings and encouragement not to go there. también nos hacen advertencias poderosas de no ir allá. So I'll leave it there. Entonces Go lo- have coffee Lo voy a dejar ahí, vayan por café and come back and we'll talk about Jesus. y regresen para que hablemos de Jesús. Thank you so much, Gregory. Thank you.